¿Qué harías si vieras a tu abuela golpeada hasta sangrar frente a tus ojos? ¿Te esconderías o te convertirías en la peor pesadilla de tus enemigos? Esta es una historia basada en hechos reales de la vida de Zinaida Portnova, una joven partisana soviética de 17 años que luchó contra la ocupación nazi en Bielorrusia durante la Segunda Guerra Mundial. Algunas escenas fueron adaptadas con fines narrativos y dramáticos, pero el núcleo de su valentía y sacrificio permanece intacto. Si estas historias te tocan el corazón, quédate aquí. Siempre hay más voces que merecen ser escuchadas. El verano de 1941 debió ser el mejor de mi vida. Iba a pasar las vacaciones con mi hermana pequeña Galia en la granja de mi abuela, lejos del ruido de Leningrado, lejos de la fábrica donde mi padre trabajaba hasta el agotamiento. Iba a ser un verano de libertad, de correr por los campos, de comer fresas silvestres hasta que me doliera el estómago. Pero ese verano nunca terminó, porque apenas 2 semanas después de llegar, los alemanes invadieron. Recuerdo el silencio. Eso es lo primero que cambió. Los pájaros dejaron de cantar, los perros dejaron de ladrar. Y luego llegaron ellos, columnas de soldados marchando por nuestro pueblo, tanques aplastando los cultivos, oficiales gritando órdenes en un idioma que sonaba como metal golpeando metal. Mi abuela intentó defender nuestro ganado. Teníamos 2 vacas, unas gallinas, era todo lo que teníamos para sobrevivir el invierno. Cuando los soldados llegaron a quitárnoslas, ella se interpuso. No gritó, no lloró, simplemente se paró frente a ellos y dijo: «No, la golpearon frente a mis ojos, la derribaron al suelo, le patearon las costillas, se rieron mientras ella sangraba. Galia lloraba a mi lado. Yo no pude. Algo se congeló dentro de mí. Algo se rompió y se endureció al mismo tiempo. Tenía 15 años. Era una estudiante de 7º grado. Nunca había odiado a nadie en mi vida. Pero en ese momento, mientras veía a mi abuela en el suelo, juré que haría que pagaran, todos y cada uno de ellos, y lo hice. Durante 2 años me convertí en su peor pesadilla. Distribuí propaganda, robé armas, espié sus movimientos, aprendí a usar explosivos, a sabotear sus instalaciones. Me infiltré en su base como cocinera y envenené su comida. Maté a más de 100 de ellos antes de que me atraparan. Esta es la historia de cómo el verano más hermoso de mi vida se convirtió en el principio de mi guerra, una guerra que no pedí, pero que peleé hasta mi último aliento. El tren traqueteaba sobre los rieles como si tuviera prisa por llegar a ninguna parte. Galia dormía sobre mi hombro, con la boca entreabierta y las mejillas sonrosadas por el calor del vagón. Yo miraba por la ventana, viendo cómo Leningrado se hacía cada vez más pequeña detrás de nosotras, cómo las chimeneas de la fábrica Kirov desaparecían en el horizonte gris. Tenía 15 años y todo lo que quería era olvidar. Olvidar el ruido constante de la ciudad, el olor a metal y aceite que se pegaba a la ropa de mi padre cuando volvía del trabajo, las aulas sofocantes de la escuela 385 donde acababa de terminar 7º grado. Quería respirar aire limpio, quería correr descalza por la hierba, quería ser solo una niña, aunque fuera por unas semanas. La granja de mi abuela quedaba en Obol, en la región de Vitebsk, Bielorrusia. No era gran cosa, una casa de madera con el techo de paja, un pequeño huerto, 2 vacas, algunas gallinas, pero para mí era el paraíso, porque allí no había horarios, ni deberes, ni expectativas, solo el sol de verano y el tiempo extendiéndose como un camino sin fin. Cuando llegamos, mi abuela nos esperaba en la estación con una sonrisa tan amplia que le arrugaba toda la cara. Me abrazó fuerte, oliendo a pan recién horneado y a tierra mojada.
Galia se colgó de su cuello como si no fuera a soltarla nunca, y yo pensé, este va a ser el mejor verano de mi vida. Los primeros días fueron exactamente como los había imaginado. Ayudaba a mi abuela a ordeñar las vacas al amanecer, cuando el rocío todavía brillaba sobre la hierba. Galia perseguía a las gallinas por el patio, gritando de risa cada vez que una le picoteaba los dedos. Por las tardes íbamos al río y nos quedábamos allí hasta que el agua fría nos entumecía los pies. En las noches, mi abuela nos contaba historias sentadas alrededor de la mesa de la cocina. Historias de cuando ella era joven, de cómo conoció a mi abuelo, de los inviernos tan duros que el agua del pozo se congelaba. Galia se dormía a mitad de la historia, pero yo escuchaba cada palabra, grabando cada detalle en mi memoria, como si supiera que algún día iba a necesitar recordar cómo era la vida antes de que todo cambiara. Fue un domingo de finales de junio cuando escuchamos el primer rumor. El señor Petrov, nuestro vecino, llegó a la casa con el sombrero en la mano y la cara pálida. Habló en voz baja con mi abuela en el porche. Yo fingí estar ocupada alimentando a las gallinas, pero cada palabra me llegaba clara como una campana. Los alemanes han invadido, dijo. Cruzaron la frontera. Dicen que vienen hacia aquí. Mi abuela no dijo nada durante un largo rato. Solo se quedó mirando el horizonte, como si pudiera ver a los invasores acercándose desde la distancia. Luego suspiró y le agradeció al señor Petrov por avisarle. Esa noche, cuando Galia ya dormía, le pregunté si era verdad. Si los alemanes venían de verdad. No lo sé, Sinochka, me dijo, usando el diminutivo que solo ella usaba. Pero si vienen, nos enfrentaremos a ello, siempre lo hemos hecho. No entendí lo que quiso decir, no hasta después. Al principio, la guerra nos llegó en forma de silencio. Los pájaros dejaron de cantar. Los perros del pueblo dejaron de ladrar. El viento mismo parecía contener la respiración. Luego vinieron los refugiados, familias enteras caminando por el camino polvoriento, con todo lo que podían cargar en los brazos, rostros grises, ojos vacíos, niños llorando de hambre y miedo. Mi abuela les daba agua, les ofrecía pan cuando teníamos. Ellos agradecían con la cabeza y seguían caminando, siempre hacia el este, siempre huyendo de algo que no podía verse, pero que todos sabían que venía. Y entonces, un día de principios de julio, llegaron. Primero fue el ruido, un rugido mecánico que hacía temblar el suelo bajo nuestros pies. Luego las columnas de soldados marchando en formación perfecta, con uniformes verdes y botas que golpeaban el suelo al unísono. Tanques enormes aplastando los cultivos a los lados del camino. Camiones llenos de más soldados, todos con el mismo rostro duro, la misma mirada que no veía personas sino obstáculos. Galia se escondió detrás de mí, aferrándose a mi falda. Yo quería correr, pero mis piernas no respondían. Solo podía mirar mientras el ejército alemán tomaba nuestro pueblo como si ya les perteneciera. Los primeros días después de la invasión fueron extraños. Los soldados patrullaban las calles, registraban las casas, confiscaban lo que querían, pero no nos molestaban directamente. Era como si estuviéramos viviendo en dos mundos separados. Ellos en el suyo, nosotros en el nuestro, y mientras no se cruzaran, todo estaría bien. Pero los mundos siempre se cruzan. Fue una mañana de agosto. El sol acababa de salir y yo estaba en el huerto recogiendo tomates cuando escuché los gritos. Voces masculinas, duras, gritando en alemán, y luego la voz de mi abuela, firme pero temblorosa, respondiendo en ruso. Dejé caer los tomates y corrí hacia la casa. 3 soldados alemanes estaban en nuestro patio.
2 de ellos sujetaban a nuestras vacas por las sogas, tirando de ellas hacia el camino. El tercero, un oficial con la cara roja y el bigote recortado, le gritaba a mi abuela. Ella estaba parada frente a él, con la espalda recta y los puños cerrados a los costados. «No», decía, «no se las pueden llevar, son todo lo que tenemos». El oficial se rió. Fue una risa fea, llena de desprecio. Dijo algo en alemán que no entendí, pero el tono era claro. No le importaba lo que tuviéramos o dejáramos de tener. Mi abuela se aferró a la soga de una de las vacas. Sus manos, arrugadas y fuertes por años de trabajo duro, se cerraron con fuerza. «No», repitió. El oficial dejó de reír. Lo que pasó después fue tan rápido que casi no lo registré. El oficial levantó la mano y golpeó a mi abuela en la cara. El sonido fue seco, como madera rompiéndose. Ella cayó al suelo y yo grité. Galia salió corriendo de la casa, llorando, gritando el nombre de nuestra abuela. Yo quise moverme, quise correr hacia ella, ayudarla, hacer algo. Pero estaba paralizada, congelada en el lugar mientras los soldados se llevaban nuestras vacas, mientras mi abuela sangraba sobre la tierra que había cultivado toda su vida. El oficial me miró antes de irse. Sus ojos eran azules, fríos como el hielo de invierno. Me miró como si yo fuera nada, menos que nada, un insecto que podía aplastar si se le antojaba. Y entonces se fueron, riendo, arrastrando a nuestras vacas por el camino polvoriento. Ayudé a mi abuela a levantarse. Tenía un corte en el labio, sangre corriéndole por la barbilla. Galia lloraba sin parar, aferrada a su falda. Yo no lloraba, no podía. Algo dentro de mí se había congelado, endurecido como el metal que forjaban en la fábrica de mi padre. Esa noche, mientras curaba el labio de mi abuela con un paño húmedo, ella me tomó la mano. Sus dedos estaban fríos. «No es tu culpa, Sinochka», me dijo suavemente. Pero no era eso lo que yo estaba pensando. No estaba pensando en culpa, estaba pensando en odio. Un odio tan puro, tan cristalino, que casi podía saborearlo. Odio por los soldados que golpeaban a ancianas indefensas. Odio por un ejército que tomaba lo que no era suyo. Odio por hombres que miraban a las niñas como si fueran nada. Y con ese odio llegó una promesa, una que me hice a mí misma mientras veía a mi abuela dormirse, con el labio hinchado y el cuerpo temblando de dolor y agotamiento. Iba a hacerlos pagar. De alguna manera, aunque no supiera cómo todavía, iba a hacer que cada uno de esos soldados pagara por lo que habían hecho. El verano que debió ser el mejor de mi vida se convirtió en el principio de mi guerra. Una guerra que no pedí, que no quería, pero que iba a pelear hasta mi último aliento, porque ya no era solo una niña de vacaciones, ya no era solo una estudiante de 7º grado con sueños inocentes, era Zinaida Portnova, y acababan de crear a su peor enemiga. El invierno llegó como un puño cerrado. El frío era tan brutal que el aliento se congelaba en el aire antes de que pudieras verlo desaparecer. Sin nuestras vacas, sin reservas suficientes, cada día era una lucha por sobrevivir. Mi abuela racionaba el pan como si cada migaja fuera oro. Galia adelgazó tanto que podía contar sus costillas cuando la ayudaba a bañarse. Pero el hambre no era lo peor. Lo peor era la impotencia. Veía a los soldados alemanes caminar por nuestras calles como si fueran dueños del mundo. Requisaban casas, golpeaban a quien se resistiera, tomaban lo que querían, y nosotros, los que quedábamos, solo podíamos agachar la cabeza y esperar que no nos tocara a nosotros. Yo cumplí 16 años en febrero de 1942. No hubo pastel, no hubo velas, solo otro día de ocupación,
otro día de silencio forzado, otro día de tragar odio como si fuera medicina amarga. Pero algo estaba cambiando en el pueblo. Se sentía en el aire, en las miradas que intercambiábamos cuando los alemanes no nos veían. Había rumores, susurros de que algunos no estaban dispuestos a quedarse quietos, de que en los bosques grupos de partisanos atacaban convoyes alemanes, saboteaban líneas de suministro, mataban soldados en emboscadas nocturnas. Y en Obol, en nuestro pequeño pueblo ocupado, también había resistencia, solo que era más silenciosa, más joven. Fue Mikhail quien me habló de ellos. Mikhail Volkov, un chico de 17 años que había estado en mi escuela antes de la guerra. Lo encontré una tarde de marzo cerca del río, mirando el agua helada con las manos en los bolsillos. ¿Todavía tienes ganas de hacer algo?, me preguntó sin mirarme. No tuve que preguntar a qué se refería. Llevaba meses queriendo hacer algo, cualquier cosa que no fuera simplemente existir bajo la bota alemana. Sí, dije. Entonces ven conmigo mañana, a la escuela vieja, después del toque de queda. No dormí esa noche. Mi mente daba vueltas imaginando qué podría ser, qué me esperaba. Parte de mí tenía miedo, pero la parte que había visto a mi abuela sangrando en el suelo, esa parte no sentía nada más que determinación. La escuela vieja había sido clausurada cuando llegaron los alemanes. Ahora era solo un edificio vacío con las ventanas rotas y el piso cubierto de polvo. Llegué justo después de medianoche, caminando pegada a las sombras, el corazón latiéndome tan fuerte que estaba segura de que alguien lo escucharía. Dentro había unas 15 personas, todos jóvenes, la mayoría entre 14 y 18 años. Algunos los reconocí del pueblo, otros eran desconocidos, probablemente de aldeas cercanas. En el centro del grupo estaba Yefrosinya Senkova, una maestra de 24 años con ojos intensos y voz firme. Fue ella quien habló primero. «Bienvenida, Zinaida. Mikhail dice que tienes razones para odiarnos a los ocupantes». «Las tengo», dije. «Bien, porque lo que hacemos aquí es peligroso. Si nos atrapan, nos torturarán, nos matarán. A nosotros y probablemente a nuestras familias también». Miré alrededor del círculo, rostros jóvenes, algunos asustados, otros desafiantes. Todos ellos habían perdido algo: un padre, un hermano, una casa, la inocencia. «Entiendo», dije. Yefrosinya asintió. «Somos los jóvenes vengadores, no somos soldados, no tenemos tanques ni aviones, pero tenemos algo que ellos no tienen. Conocemos este lugar, sabemos dónde se mueven, dónde son vulnerables y podemos hacerles daño». Esa noche aprendí que la resistencia no siempre viene con uniformes y medallas. A veces viene con manos de adolescentes distribuyendo panfletos que les recuerdan a los ocupantes que no son invencibles. A veces viene con ojos jóvenes espiando movimientos de tropas, contando camiones, memorizando rutas. Mi primera misión fue sencilla: distribuir propaganda soviética en las casas del pueblo. Panfletos que decían cosas como «No olviden quiénes son» y «La resistencia vive». Los deslizaba bajo las puertas en medio de la noche, con las manos temblando, esperando en cualquier momento escuchar botas alemanas corriendo detrás de mí. Pero nunca me atraparon, y con cada panfleto que entregaba, con cada misión completada, sentía que recuperaba algo. No poder exactamente, pero sí propósito. Luego vinieron las misiones más peligrosas: recoger armas abandonadas en campos de batalla y esconderlas para los partisanos, seguir convoyes alemanes y reportar sus rutas, pequeños sabotajes, cortar cables de comunicación,
pinchar llantas de camiones, contaminar combustible. Éramos hormigas picando a un gigante, pero incluso los gigantes sangran. Fue en el verano de 1942 cuando todo cambió. Uno de los partisanos mayores, un hombre llamado Anatoly, con la barba gris y cicatrices que le cruzaban la cara, nos enseñó a usar explosivos. No es difícil, dijo, sosteniendo un pequeño paquete envuelto en papel aceitado. Lo difícil es colocarlo sin que te maten en el intento. Nos mostró cómo armarlos, cómo calcular el tiempo, dónde colocarlos para causar el máximo daño. Practiqué hasta que mis manos dejaron de temblar, hasta que podía hacerlo con los ojos cerrados. Nuestra primera operación de sabotaje fue contra una estación de bombeo que suministraba agua a un cuartel alemán. 5 de nosotros nos arrastramos por el bosque en plena noche, con los explosivos escondidos bajo nuestras ropas. Mikhail colocó la carga. Yo hice guardia, con el corazón golpeándome las costillas tan fuerte que pensé que me rompería por dentro. La explosión iluminó el cielo nocturno como un segundo amanecer. El sonido fue ensordecedor, hermoso, terrible. Corrimos de vuelta al bosque entre gritos alemanes y disparos que silbaban sobre nuestras cabezas. Nadie resultó herido. Y cuando llegamos a nuestro punto de encuentro, todos estábamos riendo. Una risa histérica, descontrolada, llena de adrenalina y terror y alegría salvaje. Habíamos golpeado de verdad y se había sentido increíble. Después de eso, vinieron más misiones. Una planta eléctrica que alimentaba las comunicaciones alemanas. Una fábrica de ladrillos que usaban para fortificar posiciones. Cada explosión era una victoria pequeña. Cada instalación destruida era un recordatorio. Todavía estábamos aquí, todavía peleábamos, pero con cada victoria venía más peligro. Los alemanes reforzaron la seguridad. Empezaron a hacer redadas nocturnas, a arrestar sospechosos, a ejecutar a cualquiera que consideraran partisano o colaborador. Perdimos a 3 de los jóvenes vengadores en el otoño. Los encontraron con panfletos soviéticos y los colgaron en la plaza del pueblo como advertencia. Tenían 15, 16 y 17 años. Uno de ellos era una niña que me había enseñado a atarme bien las botas para misiones nocturnas. La vi balancearse en la cuerda durante 3 días antes de que los alemanes permitieran que alguien bajara los cuerpos. Esa noche, Yefrosinya nos reunió en el sótano de una casa abandonada. Su rostro estaba pálido, demacrado. Había envejecido años en meses. «Necesitamos golpear más fuerte», dijo. «Los sabotajes están bien, pero no es suficiente. Necesitamos algo que les duela de verdad». Anatoly asintió lentamente. «Hay una guarnición en Obol, unos 200 soldados. Si pudiéramos infiltrarnos». «¿Cómo?», preguntó Mikhail. «Tienen guardias en todas las entradas. Revisan a todos los que entran». Yefrosinya me miró. Sus ojos se fijaron en mí con una intensidad que me hizo tragar saliva. «Zinaida», dijo, «¿qué tan buena eres actuando?» «¿Actuando?» Necesitamos a alguien que pueda pasar desapercibida. Una chica joven, inocente, que busca trabajo, alguien en quien no sospecharían. Entendí lo que estaba sugiriendo. El plan tomó forma en mi mente antes de que ella terminara de explicarlo. Me infiltraría como ayudante de cocina. Ganaría su confianza. Y cuando llegara el momento... «Tengo acceso a veneno», dijo Anatoly. «Un frasco pequeño, inodoro, insípido, suficiente para... para muchos». El silencio llenó el sótano. Todos sabíamos lo que esto significaba. No era sabotaje, era asesinato masivo. Y si me atrapaban, no habría juicio, solo tortura y muerte. Yefrosinya me tomó las manos. «No tienes que hacerlo. Zina, nadie te obligará.
Pensé en mi abuela sangrando en el suelo, en las niñas colgadas en la plaza, en los 2 años de ocupación, de hambre, de miedo, en todo lo que los alemanes nos habían quitado. Lo haré, dije. Y así, en una noche fría de principios de 1943, me convertí en algo más que una saboteadora. Me convertí en un arma. El frasco era más pequeño de lo que esperaba. Cabía en la palma de mi mano, envuelto en un trapo oscuro que Anatoly me entregó como si fuera algo sagrado o maldito. Quizás ambos. Cianuro, dijo en voz baja. Disuélvelo en líquido caliente. Sopa, estofado, té. No tiene sabor. Actúa rápido. Lo guardé en el bolsillo interior de mi falda, cosido en un pequeño compartimento que mi abuela me había hecho sin preguntar para qué era. Ella sabía. Claro que sabía, pero no dijo nada. Solo me abrazó más fuerte de lo normal la mañana que me fui. Conseguir el trabajo fue más fácil de lo que pensaba. Los alemanes siempre necesitaban mano de obra local. Éramos baratos, reemplazables y lo suficientemente asustados como para no causar problemas. O eso creían ellos. Me presenté en la guarnición de Obol una mañana de agosto. El guardia en la entrada me miró de arriba abajo con ojos aburridos. «¿Qué quieres?», preguntó en alemán. «Busco trabajo», respondí en ruso, manteniendo la cabeza baja, las manos temblorosas. La niña asustada que necesitaba dinero para alimentar a su familia. Me dijeron que necesitan ayuda en la cocina. Me llevaron con el oficial a cargo del comedor, un hombre corpulento con el delantal manchado y el aliento que olía a col fermentada. Me hizo algunas preguntas básicas. ¿Sabía cocinar? ¿Pelar papas? ¿Lavar platos? Asentí a todo. «Empiezas mañana», dijo. 5 de la mañana. «No llegues tarde». Así de simple. Estaba dentro. Los primeros días fueron solo observación. Aprendí las rutinas, conté cuántos soldados comían en cada turno, identifiqué dónde se almacenaban los alimentos, cuándo estaba la cocina más vacía. El cocinero principal, Herr Schmidt, era meticuloso pero predecible. Preparaba las comidas principales en ollas enormes que se mantenían calientes sobre fogones de hierro. Trabajaba junto a otras 3 mujeres locales. Ninguna hablaba mucho. Todas manteníamos la cabeza baja. Hacíamos nuestro trabajo. Evitábamos el contacto visual con los soldados. Éramos invisibles. Fantasmas sirviendo comida a sus ocupantes. Perfecto para lo que necesitaba hacer. Pasaron 2 semanas. Yefrosiña empezaba a preocuparse de que hubiera perdido el coraje. Pero yo estaba esperando el momento exacto. Tenía que ser un día cuando todos los soldados de la guarnición estuvieran presentes, cuando las ollas estuvieran llenas, cuando el impacto fuera máximo. El 20 de agosto fue ese día. Había una reunión de oficiales programada para la tarde, lo que significaba que todos comerían temprano, al mismo tiempo. Schmidt preparó estofado de carne para 200 hombres. Las ollas burbujeaban sobre los fogones, llenando la cocina de vapor y olor a cebolla y papas. Esperé hasta que Schmidt salió a buscar más leña. Las otras mujeres estaban ocupadas cortando pan en el otro extremo de la cocina. Nadie me miraba. Era solo otro día, otra comida, otra niña pelando zanahorias en la esquina. Saqué el frasco de mi bolsillo. Mis manos no temblaban. Eso me sorprendió. Pensé que estaría aterrorizada, que me traicionarían los nervios, pero estaba tranquila, fría como el hielo. Vertí el contenido en la olla más grande. Revolví con el cucharón de madera, dispersando el veneno entre la carne y las verduras. Luego hice lo mismo con la segunda olla. Y la tercera. Guardé el frasco vacío. Me limpié las manos en el delantal. Volví a pelar zanahorias. El almuerzo se sirvió al mediodía.
Los soldados entraron en tropel, ruidosos, hambrientos, bromeando entre ellos en alemán. Llenamos los platos, los servimos, sonreímos tímidamente cuando alguno nos guiñaba el ojo o hacía algún comentario que no entendíamos, pero cuyo tono conocíamos demasiado bien. Comieron, todos comieron. Yo me quedé en la cocina, lavando platos, esperando. El tiempo se estiró como caramelo caliente. Cada segundo era una eternidad. Y entonces empezó. Primero fue uno, un soldado que se levantó abruptamente, llevándose la mano al estómago, luego otro, y otro. En cuestión de minutos, los soldados comenzaron a enfermarse gravemente. El comedor se llenó de gritos y confusión. Schmidt irrumpió en la cocina con los ojos desorbitados. «¡La comida! ¿Algo anda mal con la comida?» Las otras mujeres retrocedieron, asustadas. Yo me quedé quieta, con las manos mojadas todavía sosteniendo un plato. Vinieron los oficiales. Nos interrogaron a todas en fila. ¿Quién había preparado la comida? ¿Qué ingredientes se usaron? ¿Alguien había visto algo sospechoso? Schmidt señaló las ollas. Solo yo y las ayudantes tocamos la comida, nadie más. El oficial me miró. Tenía los ojos grises, fríos como piedra. «¿Tú tocaste la comida?» Solo la serví, señor», dije en ruso, con voz temblorosa. «La actuación de mi vida. Pelé verduras, lavé platos, nada más». «¿Mientes?» «No, señor, por favor, yo no». Me agarró del brazo, apretando tan fuerte que sentí que me rompería el hueso. Me arrastró hasta las ollas, donde todavía quedaban restos del estofado. «Pruébalo», ordenó. El mundo se detuvo. Las otras mujeres me miraban con ojos horrorizados. Schmidt estaba pálido. El oficial sostenía un cucharón lleno de estofado frente a mi cara. «Pruébalo». Ahora. Podía correr, podía confesar, podía negarme y aceptar las consecuencias, pero si hacía cualquiera de esas cosas, me matarían de inmediato, y la misión habría fracasado. Los jóvenes vengadores serían expuestos. Mi abuela, Galia, todos los que conocía pagarían el precio. Así que hice lo único que podía hacer. Tomé el cucharón y comí. El estofado estaba tibio. Las papas se deshacían en mi boca. La carne estaba dura, demasiado cocida. No sabía a nada inusual. No sabía a muerte. Tragué. El oficial me observó durante varios segundos que parecieron horas. Luego soltó mi brazo y me empujó hacia atrás. «Vigílenla», ordenó a los guardias. «Si se enferma, sabremos que fue ella». Me dejaron ir. Caminé de vuelta a la cocina con piernas que apenas me sostenían. Las otras mujeres se apartaron de mí como si tuviera la peste. Terminé mi turno lavando platos, con las manos temblando ahora, con el sabor del estofado envenenado todavía en mi boca. No sentí nada durante la primera hora. Luego, mientras caminaba de vuelta a casa, empezó. Primero fue un mareo leve. Luego calambres en el estómago que me doblaron por la mitad. Para cuando llegué a la granja de mi abuela, estaba sudando frío, cayéndome cada pocos pasos. Mi abuela me encontró tirada en el patio. No me hizo preguntas, solo me arrastró adentro y me obligó a beber suero de leche. Grandes cantidades, vaso tras vaso, del líquido salado, espeso, asqueroso. «Bebe», ordenó. «Todo, ahora». Me enfermé gravemente, pero mi abuela me obligó a beber suero de leche hasta expulsar el veneno. El suero de leche me hacía vomitar, forzando a mi cuerpo a limpiarse. Mi abuela me sostenía el cabello, me limpiaba la cara, me susurraba palabras que no podía entender a través del rugido en mis oídos. No sé cuánto tiempo pasó, horas, toda la noche. El amanecer me encontró tirada en el piso de la cocina, temblando, vacía, pero viva. «No vuelvas», dijo mi abuela, «no regreses a ese lugar». Pero yo sabía que no podía quedarme.
Los alemanes vendrían. Cuando se dieran cuenta de que no había muerto, cuando sumaran 2 más 2, vendrían por mí. Jefrosinia llegó al anochecer del día siguiente. Su rostro estaba serio. Tienes que irte. Ahora. Los alemanes están buscándote. Saben que fuiste tú. ¿Cuántos? Pregunté. Mi voz sonaba ronca, destruida. ¿Cuántos murieron? No lo sabemos con certeza. Reportes dicen que más de 100. Algunos murieron en el acto. Otros están agonizando en el hospital de campaña. 100. Había matado a más de 100 soldados alemanes, con un frasco pequeño de veneno y una actuación convincente. Debería haberme sentido triunfante, victoriosa, pero solo sentía vacío. Anatoly te espera en el bosque, continuó Jefrosinia. Te llevará con la unidad partisana Kliment Voroshilov. Estarás más segura allí. Me despedí de mi abuela y de Galia esa noche. Galia lloró, aferrándose a mí. Mi abuela solo me besó la frente y me dio su bendición. Pelea bien, Sinochka, susurró. Y vuelve a casa. Mentí y le dije que lo haría. Caminé hacia el bosque con solo la ropa que llevaba puesta y el sabor del veneno todavía fantasmal en mi lengua. Dejaba atrás mi infancia, mi hogar, cualquier posibilidad de una vida normal, pero llevaba conmigo algo más valioso, la prueba de que los nazis no eran invencibles, de que una niña de 16 años podía matarlos por cientos si tenía el coraje suficiente, y yo todavía tenía mucho coraje que dar. El bosque era un mundo diferente, oscuro incluso de día, con los árboles tan densos que apenas dejaban pasar la luz del sol. El suelo estaba cubierto de agujas de pino y hojas muertas que crujían bajo cada paso. El aire olía a humedad, a tierra, a algo primitivo y salvaje que la civilización había olvidado. Anatoly me guió durante horas por senderos invisibles que solo él parecía conocer. No hablamos. El silencio del bosque era absoluto, interrumpido solo por el ocasional crujido de ramas o el llamado lejano de algún pájaro. Cuando finalmente llegamos al campamento partisano, el sol ya se había puesto. Las fogatas estaban ocultas en trincheras profundas para que el humo no delatara nuestra posición. Hombres y mujeres se movían entre las sombras como fantasmas armados, con rifles al hombro y miradas que habían visto demasiado. El comandante de la unidad Kliment Voroshilov era un hombre llamado Vasily. Tenía 40 y tantos años, una barba espesa, salpicada de gris y una cicatriz que le atravesaba la mejilla izquierda. Me miró con ojos evaluadores cuando Anatoly me presentó. «Esta es la chica que envenenó la guarnición de Obol», dijo Anatoly. Vasily asintió lentamente. «Escuché sobre eso. Los alemanes están furiosos. Han ejecutado a 20 civiles como represalia». Las palabras me golpearon como puñetazos. 20 personas inocentes, muertas por lo que yo había hecho. «No es tu culpa», dijo Vasily, como si pudiera leer mis pensamientos. «Es la guerra. Los nazis usan el terror para controlarnos, pero no podemos dejar que eso nos detenga». Quise creerle, pero los rostros de esos 20 desconocidos me perseguirían durante el resto de mi vida. Me asignaron un lugar para dormir en una de las zanjas cubiertas con ramas y lona. Compartía el espacio con otras 3 mujeres partisanas. Una se llamaba Katia. Tenía 20 años y había perdido a toda su familia en una masacre alemana. Las otras 2 eran hermanas, Olga y Marina, que se habían unido después de que los nazis quemaran su aldea. «Bienvenida al infierno», dijo Katia con una sonrisa torcida. «Aquí no hay camas cómodas ni comida caliente, pero al menos podemos matar nazis sin tener que fingir que somos inofensivas». La vida en el bosque era dura. Nos despertábamos antes del amanecer.
Comíamos raciones escasas de pan duro y sopa aguada. Pasábamos el día entrenando o en misiones de reconocimiento. Las noches eran para emboscadas, sabotajes, ataques relámpago contra convoyes alemanes. Mi trabajo como exploradora era perfecto para mí. Era joven, pequeña, podía moverme silenciosamente y pasar desapercibida. Me enviaban a pueblos ocupados para recopilar información. Cuántos soldados había, dónde estaban las fortificaciones, qué rutas usaban los convoyes de suministros. Era peligroso. Cada vez que entraba a un pueblo, sabía que podría no salir. Pero el miedo se había convertido en algo familiar, como un abrigo viejo que usaba todos los días. En octubre de 1943 fui oficialmente aceptada en el Komsomol durante una ceremonia breve en el campamento. Vasily me entregó el pin con la estrella roja y me estrechó la mano. Eres una de nosotros ahora, Zinaida, una soldado de la Unión Soviética. Esa noche escribí una carta a mis padres en Leningrado. No sabía si la recibirían. La ciudad estaba bajo asedio, muriendo de hambre, pero necesitaba que supieran que estaba viva, que estaba luchando. Mamá, papá, escribí con un lápiz casi sin punta en un pedazo de papel arrugado. Ahora estoy con los partisanos. Junto a ustedes, venceremos a los invasores nazis. No se preocupen por mí. Estoy donde debo estar. No mencioné el veneno. No mencioné las 20 ejecuciones. No mencioné las pesadillas que me despertaban cada noche, sudando y temblando. Algunas cosas es mejor no decirlas. El invierno llegó temprano ese año. La nieve cubrió el bosque como una mortaja blanca, y las temperaturas cayeron tan bajo que el agua en nuestras cantimploras se congelaba durante la noche. Perdimos a 2 partisanos por hipotermia. Otros sufrían de congelación en los dedos de manos y pies. Pero continuamos peleando, porque detenernos significaba morir, y morir significaba que los nazis ganaban. En noviembre, participé en mi primera emboscada real. Un convoy alemán transportaba suministros médicos y municiones por un camino forestal. Éramos 12 partisanos escondidos en los árboles y arbustos a ambos lados del camino. Esperamos durante horas. El frío era tan intenso que perdí la sensación en los dedos, pero no me moví. Ninguno de nosotros se movió. Cuando el convoy apareció, Vasily disparó la primera ráfaga. Luego todos abrimos fuego. El camión delantero explotó en llamas. Los soldados alemanes saltaron de los vehículos buscando cobertura, devolviendo el fuego. Yo disparé mi rifle sin pensar, apuntando, apretando el gatillo, recargando. Mecánico, frío. Un soldado cayó, luego otro. No sentí nada, solo el retroceso del arma contra mi hombro, el olor a pólvora, el rugido del combate. La emboscada duró 15 minutos. Cuando terminó, todos los alemanes estaban muertos. Nosotros no perdimos a nadie. Saqueamos los camiones, tomando todo lo que podíamos cargar: medicinas, municiones, comida enlatada. Luego quemamos los vehículos y desaparecimos en el bosque como si nunca hubiéramos estado allí. Esa noche, en el campamento, los demás celebraron. Compartieron vodka robado, rieron, contaron historias. Yo me senté apartada, mirando el fuego, tratando de procesar lo que había hecho. Había matado a hombres, no con veneno a distancia, sino cara a cara. Había visto sus rostros mientras caían. Katia se sentó a mi lado. ¿Primera vez?, preguntó. Asentí. Se vuelve más fácil, dijo. Luego, después de una pausa, no, eso es mentira. Nunca se vuelve fácil, solo te acostumbras al peso. Tenía razón. El peso nunca desapareció, solo aprendí a cargarlo mejor. Pero en diciembre todo cambió.
Los jóvenes vengadores, la organización que me había dado mi primera oportunidad de resistir, empezaron a fracasar. Misiones que deberían haber sido simples salían mal. Agentes que deberían haber regresado desaparecían. Era como si los alemanes supieran exactamente dónde estaríamos y cuándo. Vasili me llamó a su refugio una noche fría de finales de diciembre. Su rostro estaba sombrío a la luz de la vela. «Tenemos un problema», dijo. «Alguien está traicionando a los jóvenes vengadores. Necesitamos descubrir quién y cómo. Y necesitamos hacerlo rápido antes de que toda la red colapse. ¿Qué quieres que haga? Regresar a Obol, infiltrarte de nuevo, descubrir qué está pasando y hacer contacto con los miembros que quedan». El silencio llenó el refugio. Ambos sabíamos lo que esto significaba. Los alemanes todavía me buscaban. Mi rostro era conocido. Si me reconocían, no habría segunda oportunidad. «Es una misión suicida», dijo Vasili. «No te obligaré a aceptarla». Pensé en Yefrosinia, en Mikhail, en todos los jóvenes que habían arriesgado sus vidas para resistir. Pensé en los que habían sido colgados en la plaza, en los que habían desaparecido. No podía dejarlos solos. «¿Cuándo salgo?», pregunté. Vasili me dio una pistola pequeña que podía esconder fácilmente. «Si te atrapan», dijo, «ya sabes qué hacer. No puedes dejarlos quebrar». Tomé el arma. Era fría, pesada, final. «Entiendo», dije. La noche antes de partir, Katia me regaló su bufanda. «Para que recuerdes que alguien te está esperando», dijo. Olga y Marina me abrazaron. Anatoly me dio consejos sobre rutas seguras. Vasili me estrechó la mano y me miró a los ojos. «Eres muy valiente, Zinaida Portnova», dijo. «Sé más valiente de lo que la mayoría puede siquiera imaginar». No me sentía valiente, solo cansada. Cansada de pelear, de esconderme, de matar. Cansada de cargar el peso de cada decisión, de cada vida que tomaba o no lograba salvar. Pero la valentía no es la ausencia de miedo o cansancio, es continuar a pesar de ellos. Así que al amanecer del primer día de enero de 1944, caminé sola de vuelta hacia Obol, hacia la ciudad donde me habían convertido en asesina, donde probablemente moriría. La nieve crujía bajo mis botas. El bosque estaba silencioso, y por primera vez en meses recé. No sabía si Dios escuchaba las oraciones de una chica que había matado a cientos, pero recé de todos modos, por mis padres en Leningrado, por mi abuela y Galia, por los partisanos en el bosque, por los jóvenes vengadores que todavía resistían, y por mí. Por la niña de 15 años que solo quería un verano feliz y que en cambio se convirtió en guerrera. Que mi muerte, si venía, al menos tuviera significado. Obol había cambiado. O quizás yo había cambiado tanto que ya no podía reconocer lo que alguna vez fue familiar. Las calles estaban más vacías, más grises. Los rostros de la gente que pasaba eran máscaras de resignación y miedo. La ocupación se había asentado como una enfermedad crónica que todos habían aprendido a soportar. Llegué al pueblo al anochecer, con el rostro parcialmente cubierto por la bufanda de Katia. Necesitaba hacer contacto con los jóvenes vengadores que quedaban, pero no sabía quién seguía vivo, quién había sido arrestado, quién podría haberme traicionado. Mi primer error fue confiar demasiado rápido. Encontré a Pavel, un chico de 17 años que había estado en algunas de nuestras misiones tempranas. Lo encontré cerca del mercado haciéndome señas discretas. Me acerqué con cautela, la mano en el bolsillo donde llevaba la pistola. «Zina», susurró, «gracias a Dios que estás aquí. Todo se está desmoronando. Los alemanes saben demasiado. ¿Dónde están los demás?» Escondidos, dispersos.
Yefrosiña fue arrestada hace 2 semanas. Mikhail, no sabemos si está vivo. Las palabras me golpearon como piedras. Yefrosiña, que me había dado mi primera misión. Mikhail, que me había llevado a mi primera reunión. Necesito nombres, dije. Necesito saber quién queda. Pavel miró alrededor nerviosamente. No aquí, sígueme. Debí haberlo sabido entonces. Debí haber notado cómo sus ojos no se encontraban con los míos, cómo sus manos temblaban no de miedo, sino de culpa. Me llevó por calles estrechas hacia el borde del pueblo. Dijo que había un lugar seguro donde podríamos hablar. Yo lo seguí, cada instinto gritándome que algo estaba mal, pero sin saber qué. Doblamos una esquina y ahí estaban. 3 soldados alemanes y 2 policías locales, esperando. Pavel se apartó rápidamente, con el rostro pálido. Lo siento, susurró. Lo siento mucho, pero tenían a mi madre. No tuve tiempo de responder. Los policías me agarraron de los brazos, retorciendo mis muñecas detrás de mi espalda. Intenté alcanzar la pistola, pero fue inútil. Me registraron. Encontraron el arma, la confiscaron, me arrastraron por las calles mientras algunos vecinos miraban desde sus ventanas, algunos con lástima, otros con indiferencia. La guerra nos había enseñado a todos a mirar hacia otro lado. Me llevaron al cuartel de la Gestapo en el pueblo vecino de Goriani, un edificio de piedra que alguna vez había sido una escuela y ahora era un lugar donde la gente entraba pero raramente salía. Me tiraron en una celda pequeña sin ventanas. El piso era de cemento frío y húmedo. No había cama. No había luz excepto la que se filtraba bajo la puerta. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Horas, días. El tiempo perdía significado en la oscuridad. Cuando finalmente vinieron por mí, me llevaron a una habitación con una mesa, 2 sillas y una bombilla desnuda colgando del techo. Un oficial de la Gestapo me esperaba. Era joven, quizás 25 años, con cabello rubio peinado hacia atrás y ojos azules que me evaluaban como si fuera un insecto bajo un microscopio. Zinaida Pornova, dijo en alemán con acento perfecto. La chica que envenenó a 102 de nuestros soldados. No respondí. Sabemos quién eres. Sabemos lo que has hecho. Lo que queremos ahora son nombres. Nombres de tus camaradas partisanos, ubicaciones de sus campamentos, planes futuros. Seguí en silencio. Lo que vino después no lo describiré en detalle. Algunos dolores son demasiado íntimos, demasiado oscuros para compartir. Basta decir que intentaron quebrarme de todas las formas que conocían, y había muchas formas, pero no hablé, ni un nombre, ni una ubicación, ni siquiera cuando el dolor era tan intenso que rogaba por la inconsciencia, porque sabía algo que ellos no entendían. Yo ya había muerto. Había muerto el día que vertí el veneno en esas ollas. Había muerto cada vez que apreté el gatillo. Este cuerpo quebrado que torturaban era solo un eco de quien había sido alguna vez. Después de días de interrogatorios, me llevaron de vuelta a la sala. Estaba débil, apenas podía caminar. Mis captores me sentaron en la silla. El oficial rubio estaba en su escritorio, escribiendo en un archivo. Su pistola estaba sobre la mesa, a menos de 1 metro de distancia. No lo pensé. Si lo hubiera pensado, no lo habría hecho, pero el pensamiento es lujo de quien tiene futuro. Y yo ya no tenía futuro, solo tenía este momento, esta última oportunidad. Me lancé hacia adelante con fuerza que no sabía que me quedaba. Mis dedos se cerraron alrededor de la pistola, fría, pesada, familiar. El oficial gritó, levantándose de su silla, pero yo ya estaba apuntando. Disparé. El sonido fue ensordecedor en el espacio cerrado. El oficial cayó hacia atrás
con sorpresa congelada en sus ojos. La puerta se abrió de golpe. 2 soldados alemanes irrumpieron, con armas levantadas. Les disparé a ambos. El primero cayó de inmediato. El segundo me devolvió el fuego, fallando. Antes de que mi segunda bala lo alcanzara en el pecho, corrí. Atravesé el corredor con los pulmones ardiendo y con cada respiración como cuchillos en mis costillas rotas. Escuchaba gritos detrás de mí, botas golpeando el suelo, más disparos. Casi lo logré. Casi llegué a la puerta. Casi alcancé el bosque que podía ver a través de las ventanas, pero una bala me alcanzó en la pierna. Caí, rodando, el mundo girando. Me arrastré hacia adelante, dejando un rastro de sangre, la pistola todavía apretada en mi mano. Más soldados llegaron. Me rodearon. Alguien me pateó la pistola de la mano. El dolor explotó en mi brazo. Esta vez no hubo más interrogatorios, solo venganza. Me arrastraron a un sótano. Las paredes eran de piedra fría y húmeda. Podía escuchar agua goteando en algún lugar. O quizás era sangre. Lo que siguió no lo contaré, no porque no pueda, sino porque algunos horrores no merecen ser inmortalizados con palabras. Pero, a través de todo, no dije nada, ni un nombre, ni una ubicación, ni una sola palabra que pudiera dañar a quienes todavía luchaban. En algún momento, entre el 13 y el 15 de enero de 1944, Zinaida Portnova dejó de respirar. Tenía 17 años, 4 meses y 26 días. No morí suplicando, no morí llorando, no morí quebrada. Morí como había vivido los últimos 2 años, desafiante hasta el final. Mis últimos pensamientos no fueron de dolor o miedo, fueron de mi familia, de mi abuela que me enseñó a ser fuerte, de Galia, mi hermana pequeña que quizás algún día entendería por qué su hermana no regresó, de mis padres en Leningrado asediado, resistiendo como yo había resistido. Pensé en los partisanos en el bosque, en Katia, Olga, Marina, en Vasily y Anatoly, en todos los que todavía peleaban. Pensé en los 102 soldados nazis que había matado con veneno, en los que había matado con rifle durante emboscadas, en los 3 que había matado con la pistola robada. No me arrepentía de ninguno, porque en la guerra no hay lugar para arrepentimientos, solo hay decisiones, y yo había elegido pelear en lugar de rendirme. Había elegido morir de pie en lugar de vivir de rodillas. Si pudiera hablar a través de los años, si pudiera enviar un mensaje a todos los que vendrían después, diría esto: la libertad tiene un precio, y a veces ese precio es todo lo que tienes, tu inocencia, tu futuro, tu vida misma. Pero algunos precios valen la pena pagar. Yo pagué el mío, y lo haría de nuevo. Mi nombre es Zinaida Martinovna Portnova. Nací en Leningrado el 20 de febrero de 1926. Morí en Goriani, Bielorrusia, entre el 13 y 15 de enero de 1944. No fui una santa, no fui perfecta. Fui una niña que se convirtió en soldado porque no había otra opción. Y si mi muerte sirvió para algo, si los nombres que no revelé salvaron aunque fuera una vida, entonces no fue en vano. Esa es mi historia, completa, sin adornos. Esta fue mi guerra, y la peleé hasta mi último aliento. Los restos de Zinaida Portnova fueron enterrados en una fosa común cerca de Polotsk. Los nazis no le dieron nombre a su tumba. Para ellos, era solo otra partisana muerta, otro problema eliminado, pero las historias tienen una forma de sobrevivir cuando los cuerpos no pueden. Los partisanos de la unidad Kliment Voroshilov contaron su historia. Los sobrevivientes de los jóvenes vengadores susurraron su nombre en las sombras.
Y cuando la guerra finalmente terminó, cuando los nazis fueron expulsados y la Unión Soviética se alzó victoriosa, el nombre de Zinaida Portnova no fue olvidado. El 1 de julio de 1958, 14 años después de su muerte, Zinaida fue declarada heroína de la Unión Soviética, la más joven en recibir ese honor. También recibió la Orden de Lenin. Hoy hay monumentos con su nombre en Minsk y Obol. Hay escuelas que llevan su nombre en San Petersburgo. Hay un museo dedicado a los partisanos jóvenes en la carretera entre Polotsk y Vitebsk, donde su historia se cuenta a nuevas generaciones. Pero más allá de los monumentos y las medallas, Zinaida representa algo más profundo. Representa la verdad de que la valentía no tiene edad, de que la resistencia puede venir de los lugares más inesperados, de que una niña de 15 años con suficiente determinación puede cambiar el curso de la historia. Hay guerras que no elegimos, pero sí elegimos cómo enfrentarlas. Zinaida eligió pelear cuando podría haberse escondido, eligió resistir cuando habría sido más fácil rendirse, eligió morir con dignidad cuando la tortura intentó quebrarla, y en esa elección se volvió inmortal, porque los cuerpos mueren, pero las historias de corazones en guerra, de espíritus que no se rinden, de valentía que desafía toda lógica, esas historias viven para siempre. Si estas historias te tocan el corazón, quédate aquí. Siempre hay más voces que merecen ser escuchadas.